La selección venezolana acaba de empatar 1-1 frente a la selección de Uzbekistán en lo que fue este último amistoso de esta fecha FIFA, el segundo amistoso del Bocha Batista como director técnico de la selección vinotinto frente o al mando de este combinado suramericano. 1-1 fue el resultado final en un partido difícil para la selección venezolana, un partido complicado por muchísimos aspectos que vamos a ir enumerando uno por uno, con muchísimos señalamientos, sobre todo en cuanto a las individualidades de dos jugadores en específicos, de Miguel Navarro, lateral izquierdo de la selección vinotinto en este partido, y de Jan Fuentes, el central de Venezuela, que salió expulsado del partido por dos faltas totalmente evitables. Repasando un encuentro, como ya lo decíamos, un rival difícil, un Uzbekistán que corrió mucho, un rival muy físico, un rival que iba siempre por las laterales tratando de explotar muchísimo esas bandas con Nasrullah y con Iyomobod. Dos jugadores que son muy rápidos, muy potentes, que le hicieron la vida imposible a los laterales, tanto Alexander González como Miguel Navarro, a lo largo del partido. Venezuela en los primeros minutos trató de sorprender al rival, salió con un 4-3-3, a diferencia del 4-4-2 que mostró frente a Arabia Saudita, con Cáceres, Moreno y el Brujo Martínez en la saga medular en la mitad de la cancha, y arriba con Torregrosa por derecha, Eduard Bello por izquierda y con Salomón Rondón como delantero centro. El primer gol viene con una aproximación del Brujo Martínez, una gran jugada individual del número 13 que termina metiendo un centro al medio para la definición de Alexander González. 6 minutos, eso para Venezuela fue magnífico, unos 15 minutos espectaculares donde tuvo oportunidades para poder el marcador 2 o 3 goles por encima ante el seleccionado de Uzbekistán, pero que después se volvió cómodo con el resultado. Uzbekistán fue ganando metros en el terreno de juego, fue ganándole las espaldas a estos laterales en la mitad de la cancha, fue un equipo que empezó a presionar más alto la salida del balón, Venezuela estaba asfixiada detrás de la mitad de la cancha, y eso lo aprovechó el seleccionado asiático cuando Venezuela quiso tratar de meterse otra vez en el partido. Lamentablemente se le hizo esquivo porque el rendimiento físico de esta selección uzbeca fue muy superior ante la selección vinotinto. Y así fue un primer tiempo donde Uzbekistán tenía la pelota, no tenía muchas oportunidades de peligro, sin embargo se consigue un penal producto de una falta de Miguel Navarro sobre el delantero centro de Uzbekistán, que terminó errando el número 10 Masharipov, luego de intentar picársela a Graterol pegando del travesaño. El segundo tiempo fue exactamente igual, Venezuela no tuvo remates al arco en el segundo tiempo, ni siquiera tuvo una aproximación de peligro. Uzbekistán fue ensimismándose, fue tratando de atropellar al rival, asfixiándole un poco más en la salida. Venezuela cayó constantemente en esa trampa, empezó a jugar al pelotazo ya que no conseguía cómo saltear todas esas líneas de peligro. Y eso terminó jugándole en contra del seleccionado del Bocha Batista, que en el minuto 67 sufre la expulsión producto de una doble amonestación para Jan Fuentes, una falta totalmente innecesaria a la altura de la mitad de la cancha, persiguiendo a Turgumedov, un jugador que recién había ingresado, una falta totalmente innecesaria, y termina pues con toda esta cuestión. Ahora bien, falta totalmente evitable, claro que sí, una responsabilidad del central Jan Fuentes. Subiendo eso o cambiando a toda esa cuestión, se le suma el penal que termina cometiendo Miguel Navarro, que era totalmente evitable, una falta donde se termina resbalando y se termina llevando por delante al delantero Yakavshiev, que termina anotando el empate desde el punto penal. Así que analizando un poco este resultado, ya dando este resumen, Venezuela en el funcionamiento le funciona más el 4-4-2 sin las figuras habituales, sin Savarino, sin Soteldo, sin Ángel Herrera. Con todas estas bajas le funciona mejor el 4-4-2 que el 4-3-3, porque Joseph y Salomón se entienden mejor en la delantera. Joseph, un delantero que puede hacer unas cosas individuales que Salomón no puede, y que Salomón puede hacer algunas cosas que Joseph tampoco puede, y esto le da un poco de estabilidad al equipo, estabilidad que no tuvo en este encuentro con el 4-3-3, sobre todo con Torregrosa por el sector derecho, una banda que quedó totalmente desaprovechada, más allá de los intentos de Brujo Martínez por tratar de atacar en ese sector. Los rendimientos individuales que marcábamos, lo de Jan Fuentes, decepcionante para mí porque tenía un muy buen presente en Águilas Doradas. Estos dos partidos dejó mucho que desear, sobre todo en este frente a Uzbekistán.
Y Miguel Navarro, que también se pedía a gritos que se presentara en la selección, lateral del Chicago Fire. Lamentablemente no tuvo el partido que se esperaba. Un encuentro frente a Arabia Saudita difícil, donde siempre le ganaban las espaldas, pero respondía a tiempo. Aquí se vio tarde en todos los duelos, se vio tarde en los retrocesos, se vio muy mal a la hora del 1 contra 1 y termina cometiendo 2 penales en el mismo partido. Lamentablemente, eso en cuanto a Miguel Navarro. Algunos otros destellos en cuanto a qué se puede hacer o qué no se puede hacer. La verdad, el camino es 4-4-2 con Salomón y Joseph de delanteros. Fue la mejor versión de Venezuela en esos primeros 45 minutos frente a Arabia Saudita. Y otra cosa, sé que está iniciando un proceso, pero hay un problema que viene del proceso anterior, y es la falta de gol que tiene este equipo. Este equipo no tiene esa motivación de ir a buscar al rival, de ir a atropellarlo, de ir a conseguir 2, 3, 4 goles, esa hambre, esa voracidad de ser protagonistas. El equipo se conforma con un gol, se echa atrás, se piensa que es un partido tranquilo. Le pasó en ese segundo tiempo frente a Arabia Saudita y le pasó en este partido frente a Uzbekistán, en esta ocasión en apenas 15 minutos, que fue lo que duró el dominio de la selección vinotinto. El Bocha Batista, por supuesto que tiene mucho que corregir, tiene mucho que trabajar, apenas es un comienzo que está arrancando. Las eliminatorias arrancan en septiembre, por ahora tiene por delante 2 amistosos fecha FIFA, tanto el amistoso de los 2 amistosos en junio. También creo yo que podría buscarse un amistoso por allí con jugadores del ámbito local para tratar de ver qué armas puede usar de la Liga Fútbol para, bueno, tratar de darle un poquito más de soluciones, sobre todo en los laterales, que es la zona más difícil de Venezuela, porque Alexander González parece ser inamovible por el lateral derecho, pero no aguanta una cuestión física, una cuestión de edad, los 90 minutos corridos. 60 minutos jugó y un muy buen despliegue técnico. Le ganaban un poco a veces la espalda, pero sabía cómo reponerse, y sobre todo por ese sector izquierdo, ya que Miguel Navarro no dio garantías, Roland Hernández ingresó y tampoco dio seguridad. Así que hay mucho que corregir, sobre todo en esos sectores puntuales. Así que bueno, nada, agradecerles, suscríbanse al canal, pulgar arriba al video y nos reencontramos en una próxima edición. Venezuela, Uzbekistán, 1-1 en el inicio del proceso del Bocha Batista.